Este día estamos terminando ya la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya tenemos algunos meses meditando en ella, sin contar las semanas, meses que pasamos en la primera carta. Y preguntaba a Manuel que cuántos habían sido bendecidos, ¿verdad?, por el estudio de esta carta. En realidad toda la palabra de Dios es de bendición para nosotros. Cada vez que meditamos en ella, cada vez que llegamos, no solamente durante una predicación, sino nosotros mismos cuando llegamos delante de Dios y escudriñamos su palabra con el deseo de que Él nos hable, ¿verdad?, de aprender más de Él. Pero sin duda que cada libro, cada carta, cada escrito de la palabra tiene su esencia, ¿verdad?, tiene su propósito. Y al preguntar a Manuel eso, pues definitivamente yo puedo responder que he sido grandemente bendecido al estudiar de manera más profunda esta carta, porque pues al igual que toda la palabra, ¿verdad?, pero esta de una manera más vívida nos presenta la realidad, como comentábamos la semana pasada, de la vida cristiana. No nos habla de mitos, no nos habla de inventos, ¿verdad?, que como cristianos somos muy dados nosotros a llevar paralelo, ¿verdad?, una realidad alterna que no existe, que no concuerda con lo que la Escritura nos dice. Nos presenta, hermanos, esta carta, obviamente como toda la Escritura, pues a un protagonista principal que es Dios y su Hijo Jesucristo, revelándonos su palabra al Señor Jesús y revelándonos al Padre. Pero la realidad consiste, hermanos, en que nos presenta también hombres de carne y de hueso, hombres reales, podemos decir históricos, que realmente vivieron en este mundo y vivieron vidas convencidas de una fe, de una creencia en Dios y en su Hijo Jesucristo. Entonces, en ese aspecto humano, miramos a dos principales protagonistas, que es el apóstol Pablo y Timoteo. Dos hombres, decíamos la semana pasada, un hombre joven relativamente, un hombre que, aunque ya tenía cierta experiencia dentro del ministerio, dentro del cristianismo, pues podemos decir que iba iniciando la carrera, que ya estaba en medio del fragor de la batalla, de la intensidad de la vida cristiana, de la intensidad del servicio a Dios. Sin embargo, le quedaba todavía un buen camino por recorrer. Y por otro lado tenemos al apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, que es un ejemplo, hermanos, el escritor prácticamente de la mitad del Nuevo Testamento, de 27 libros que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, 13 escritos por él, obviamente inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Un hombre mayor, un hombre viejo, un hombre maduro, un hombre experimentado, un hombre que ya se iba, un hombre que iba de salida, que iba a morir, que tenía la certeza ya que estaba en un cautiverio. Dicen los eruditos que estudian la palabra de Dios a profundidad, que el apóstol Pablo tuvo dos grandes cautiverios en su vida, y este es el segundo donde ya él no salió con vida de ahí. Dos hombres, hermanos, que son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de lo que es ser un discípulo de Jesucristo, pero también es un aprendiz de alguien más, alguien que se pone al servicio de Dios y que reconoce que hay autoridades, que reconoce que hay personas, que hay siervos que Dios ha puesto en la iglesia para dirigir la obra del Señor. Un hombre dócil, un hombre sumiso, un hombre humilde, que sabía que al seguir la dirección del apóstol Pablo estaba siguiendo sin duda la dirección de Dios. Y por otro lado, un hombre dispuesto a enseñar,
Un hombre no a mandar, sino a servir juntamente con otros. Un hombre a compartir su vida y, como en algunos de sus escritos dice, no solamente su vida, sino todo lo que él tenía lo ponía al servicio de la iglesia. Y al decir al servicio de la iglesia, hermanos, estamos hablando al servicio de los demás, de personas, de hombres, de carne y de hueso. Personas fáciles, de fácil trato, personas de difícil trato. Personas que de primera mano, nosotros solemos decir, ¿verdad?, de sangre liviana, pero también personas difíciles de digerir. El apóstol Pablo no hacía acepción de personas. Un gran ejemplo de estos dos hombres, de lo que en este día debe de abundar, no solamente entre hombres, sino también entre mujeres. Alrededor de ellos, alrededor de estos dos principales personajes, miramos también muchos nombres, ¿verdad?, de personas que se mencionan aquí, que el apóstol Pablo los trae, ¿verdad?, a colación en su escrito que hace aquí a Timoteo. Un ejemplo es este pasaje que leía Manuel. Hay múltiples nombres en la última parte, simplemente en el saludo de despedida, hay varios nombres que miramos ahí. Y esto nos habla, hermanos, aunque en algunos nombres que menciona, el apóstol Pablo da detalles y habla de las circunstancias, en otros simplemente los menciona de pasada, pero podemos decir, hermanos, que, como dice también un dicho conocido, que hay de todo en la viña del Señor. Menciona buenos cristianos, buenos creyentes, fieles, entregados al Señor, tal vez sin una prominencia como Timoteo, como el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Nombres que se mencionan únicamente en esta carta, que muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos de sus nombres, ¿verdad? Pero hombres y mujeres fieles al Señor, obedientes a su palabra y dispuestos a seguir en la obra de Dios. Pero también, hermanos, encontramos personajes que tomaron caminos equivocados, que se convirtieron en una oposición para la iglesia, hombres que abandonaron la fe, hombres que dejaron el camino del Señor. Y esto nos pone en esta perspectiva nosotros, hermanos, al estudiar esta hermosa carta, nos pone en la perspectiva a nosotros, ¿verdad?, en qué lado nosotros de la historia vamos a estar en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Porque si algo nos muestra esta carta también es la dificultad de servir a Dios, la dificultad de ser cristiano, un cristiano militante, un cristiano que sirve a Dios, un cristiano fiel al Señor con todas sus subidas y bajadas, ¿verdad? Pero cristianos que luchan por mantenerse fieles. Pero nos habla también de la dificultad de servir a Dios, de decir en un momento de nuestras vidas cristianas, sentir la convicción y decir: quiero dar un paso más al frente, quiero servir más al Señor. Esta carta nos habla de la realidad, de que es difícil, que no es sencillo, que no es fácil, de que primeramente se requiere una entrega total, profunda a Dios, una disposición para que nuestras vidas sean transformadas, cada vez más cambiadas. El poder llegar a ser, hermanos, un buen ejemplo, no solamente dentro de la iglesia, sino, como lo menciona en la primera carta, también con los de afuera. Y eso hablábamos la semana pasada, que eso se requiere esfuerzo, que Dios no nos transforma como poniéndonos una varita mágica, ¿verdad?, y automáticamente somos transformados y ya no hay nada más que hacer en nosotros porque ya Dios lo hizo todo. De ninguna manera. La carta, hermanos, y nuestras experiencias personales nos dicen que es difícil el ser obedientes a Dios y a su palabra, el poder mirar la Escritura y sus demandas, lo que pide, que nosotros debemos de reflejar, lo que debemos de ser como cristianos, nos habla, hermanos, a lo profundo de nuestro ser interior, donde hay una lucha profunda, una resistencia al cambio.
donde hay fortalezas en nuestra mente adquiridas a lo largo de nuestra vida, que se hacen fuertes ahí, ¿verdad? Y que presentan una profunda oposición en nuestra vida al propósito de Dios de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. La semana pasada les comentaba que la síntesis de todas estas palabras es lo que el Señor Jesús le pide a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es para la vida de un cristiano militante. Y no uso la palabra de manera despectiva, pero podemos decir de un cristiano común, que lucha por congregarse, por mantener su fe. Pero el dar un paso más, hermanos, a decir: quiero servir a Dios más, quiero entregar mi vida en un compromiso, ¿qué hay que hacer? Quiero servir, quiero involucrarme en el servicio a Dios. No solamente aquí miramos la dificultad, lo miramos, el mismo Señor Jesucristo advierte en su palabra que no es fácil. Pero nos habla la verdad. Si queremos servir a Dios, tenemos que tener una disposición, si es necesario, padecer por la causa de Jesucristo. Pero tenemos el ejemplo, hermanos, aquí, y eso es una de las cosas más importantes que nosotros podemos mirar. El ejemplo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es decir, Jesucristo dejó una profunda huella en mi vida, que me ha hecho que trate yo de seguirle, de obedecerle, de imitarle, pues así como Dios está obrando en mi vida, dice el apóstol Pablo en esta escritura, 1 Corintios 11, 1. Asimismo, todos los creyentes deben también seguir las mismas pisadas. Porque es importante, hermanos, el ejemplo que nosotros podamos brindar de lo que significa ser creyentes, ser cristianos, ser servidores de Dios y de su Hijo Jesucristo. Miramos una profunda preocupación del apóstol Pablo, a pesar de que estaba a punto de perder su vida. Miramos una profunda preocupación por la obra de Dios, por la encomienda que recibió un día, muchos años atrás, cuando decidió poner su mano en el arado, cuando recibió al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. El Señor obró de tal manera en él que hubo una profunda convicción para servir a Dios, que mantuvo hasta el último momento. Un hombre que se despojaba, hermanos, de la autoconmiseración. Un hombre que se despojaba de sus propias necesidades, de atraer su atención hacia sí mismo por la preocupación que él tenía por la obra del Señor. Porque esta carta, hermanos, nos enseña que en el servicio a Dios, y esa es una de las grandes contradicciones que nosotros podemos mirar en gran parte del evangelismo del día de hoy, con la realidad que nos presenta la Escritura. De que ya nosotros no importamos mucho, hermanos. De que si nosotros nos dejamos llevar por el hombre interno que desea atención para sí mismo, vamos a girar todo alrededor de nosotros mismos, ¿verdad? Donde entra el orgullo, donde entra la conmiseración, el deseo de la atención para sí mismo. Entendemos que al inicio de nuestras vidas cristianas todos nosotros necesitamos un seguimiento, necesitamos un cuidado. Pero entendemos que es un proceso, que es una parte de la vida que no se estaciona en una sola postura, en una sola posición. Que así como nuestros hijos pequeños, hermanos, que desearíamos, ¿verdad? A veces en el sentimiento, ahora el Día del Padre, mi esposa me regaló un cuadro muy bonito.
con mis hijos pequeñitos, no tenían ni el año, meses. Y yo le dije a mi esposa, ojalá se hubieran quedado así. Pero eso es imposible, hermanos. Es un proceso en la vida donde se requiere del cuidado, de la atención, rayando en la sobreprotección, pero al igual que la vida cristiana, hermanos, necesitamos cuidado, necesitamos protección, pero llega un momento, hermanos, en que nos vamos despojando de nuestro yo, de nuestro egoísmo, y nuestras vidas tienen que estar listas para servir al Señor. Sin embargo, miramos rasgos también, hermanos, porque no nos podemos ir totalmente a un extremo sin mirar lo que nos presenta esta carta de la humanidad de estos varones. Nos presenta también la necesidad de un hombre, del apóstol Pablo, un hombre que constantemente estaba sembrando, estaba sirviendo, estaba dando, pero aquí en la intimidad de su prisión, de sus mazmorras, podemos mirar, hermanos, si Dios nos permite que miremos eso, la necesidad, porque era un hombre con necesidad también. Y es lo que miramos en el versículo 9, ¿verdad? Estamos ante algo profundamente humano, pero también profundamente espiritual. Dice el versículo 9, dice, procura venir pronto a verme. Prácticamente ha terminado ya el apóstol Pablo de dar instrucciones a Timoteo precisas, ¿verdad? En el servicio a Dios, cómo él debe de prepararse, fortalecerse, hacer frente a lo que tiene por delante. Y aquí ya podemos mirar prácticamente las últimas impresiones de un hombre que estaba a punto de partir. Y estas palabras son profundamente humanas, hermanos, y al mismo tiempo profundamente espirituales. Cuando le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Al iniciar la carta en el capítulo 1, el apóstol Pablo, fíjese cómo inicia la carta, ¿verdad? Después de los saludos, y cómo la termina, o ya prácticamente al final, porque empieza diciendo en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Quiere decir que en la prisión el apóstol Pablo dedicaba gran parte de su tiempo, sin duda para orar por toda la iglesia, pero de manera personal, dice, oraba por Timoteo de día y de noche. Acordándome de tus lágrimas, dice. Es decir, había una preocupación por el joven que iba a quedar aún en esta vida y en medio de circunstancias difíciles, un deseo de volverlo a ver. Y aquí en la humanidad, hermanos, que miramos y que tiene mucho que ver con nosotros, todo tiene que ver con nosotros, pero nos habla la necesidad, hermanos, de tener un profundo compañerismo con otros creyentes. Eso de el llanero solitario, no hay tal, hermanos. No podemos apoyar en la escritura, nada de eso. Porque muchos pierden el entusiasmo de congregarse y apartarse y decir, yo mejor aquí en mi casa. Obviamente no tienen razón porque no es lo bíblico. Pero si pudiéramos preguntarnos, hermanos, en qué estamos fallando nosotros. Hablo en términos generales como iglesia cristiana. Al no proveer eso, ¿verdad? Yo me atrevería a preguntar esta mañana cuántas veces nos hemos sentido solos. Podemos tener personas a nuestro alrededor, sin embargo sentirnos solos.
El apóstol Pablo era un hombre maduro, un hombre que enseñaba a Timoteo, que lo ministraba y que se preocupaba por él. Sin embargo, aquí podemos mirar algo que es mutuo, que es un ir y venir, una ida y una vuelta. Un hombre con la necesidad de mirar a otro hombre por el cual sentía un profundo aprecio. Mi hijo amado, Timoteo. Esa es parte de nuestras fortalezas, hermanos, el poder tener la capacidad, porque es una capacidad que hay que tener, ¿verdad? Para poder tener esa relación, ese compañerismo mutuo. Porque en esa naturaleza humana, egoísta que nosotros tenemos, casi siempre, y a veces sin darnos cuenta, nosotros nos acercamos para ver qué vamos a recibir, ¿verdad? ¿Para qué vamos a obtener nosotros a cambio de ese intercambio, de esa comunidad, de esa comunión que vamos a tener con alguna persona? El Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, en el Sermón del Monte, nos enseña a dar, pero a dar a aquellos que no nos pueden retribuir lo que nosotros les demos. Nos enseña a nosotros a amar no solamente a nuestros familiares, porque eso, dice, si hacemos eso, ¿qué hacemos de más? Porque eso hacen, ¿verdad?, aún los que no conocen a Dios. El peor criminal que pueda haber en este mundo ama a sus hijos, a su esposa o sus padres. ¿Pero qué hacemos de más? Dice el Señor Jesús, ama a tu enemigo, ora por ellos. Necesitamos, hermanos, tener la habilidad para poder tener una buena relación. Es algo que yo he mirado a lo largo de todos estos años como cristianos, como creyentes. La dificultad que tenemos para tener una buena relación. Difícilmente podemos encontrar a alguien dentro de la iglesia cristiana que pueda decir que ha mantenido una relación con una, con dos, con tres, con cuatro, con 5 personas, que conoció desde que creyó al Señor hasta el día de hoy. Aquí miramos a un hombre, hermanos, que sabía humillarse, que sabía decir, Timoteo, yo te he instruido, pero sabes que yo necesito en este momento de tu presencia. Te necesito, procura pronto venir a verme. Una anécdota personal que recuerdo en este momento con mi padre, mi papá. Mi papá vivió sus últimos años con mi hijo Manuel y con su esposa, con su familia. Y aprendió a depender mucho de ellos y de Manuel. Y recuerdo que en una ocasión que Manuel tuvo un accidente, duró como 2 meses internado. Yo recuerdo que iba a ver a mi papá y me preguntaba por Manuel. Y me acuerdo que en una ocasión, no sé si te he comentado, pero en una ocasión que me preguntó por él, me dijo, literalmente, hermanos, me dijo, me hace mucha falta. Es que tenemos que reconocer, hermanos, que nos necesitamos los unos a nosotros. Sobre todo en el aspecto espiritual, que es el punto principal que está tratando el apóstol Pablo. No está hablando de otra cosa, sino del compañerismo espiritual, que sea la verdadera comunión, la verdadera liga que pueda haber entre 2 almas. Lo espiritual, el mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los mismos intereses, hermanos, producen una profunda unidad, unión. El deseo de la gloria de Dios, el exaltar el nombre de Jesucristo.
que ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Que no son nuestros intereses, sino el interés supremo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso produce una profunda amistad espiritual. En contraparte, el versículo 10 dice porque, y este porque podemos decir es la razón, ¿verdad? Por la cual el apóstol Pablo está diciendo, necesito verte. Pues estaba pasando por dificultades. Algunos opinan que el apóstol Pablo duró entre 1 y 2 años en esta prisión. Podemos decir el corredor de la muerte. Él ya sabía que se iba a ir. En el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No sabemos si ya había sido decretado un veredicto, un fallo, una condena oficialmente o no, pero de alguna manera el apóstol Pablo sabía que iba a morir. Y en el verso 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Fíjese, este personaje de Demas, es importante que nos detengamos un pequeño momento ahí. Porque él andaba con el apóstol Pablo en su militancia como cristiano, como servidores del Señor. Lo menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 14, en Filemón, verso 24. Era un hombre que caminaba con el apóstol Pablo. Pero el Señor Jesús, en una de sus grandes enseñanzas, en Marcos 4 y en otros evangelios, en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y parte cayó en diferentes terrenos que describe ahí. Pero hay 2 terrenos que describe el Señor. Dice, una cayó entre pedregales y otra cayó entre los espinos. Y las semillas que cayeron en esos 2 lugares, dice que fueron de corta duración. Al explicar la parábola, dice que al venir las pruebas, las dificultades, la persecución por causa de la palabra, las preocupaciones y los deseos de las cosas de este mundo, dice, resulta infructuosa. Es decir, que parecía, ¿verdad?, que esa semilla estaba brotando, estaba creciendo, parecía que iba bien. Sin embargo, pasó algo en un momento dado y fue de corta duración. Por eso, hermanos, aquí nos presenta también situaciones tristes, podemos llamarlas tragedias, que se replican una y otra vez en nuestra experiencia como cristianos. Dice, Demas me ha desamparado. Es decir, se fue amando más a este mundo. Ese es el peligro, hermanos, que nosotros corremos como cristianos y que no debemos nosotros de pasar por estas líneas así sin detenernos un poco ahí. Porque dice, amando más este mundo. Es que nosotros estamos, ¿verdad?, en una constante valoración de lo que nos rodea, de las cosas que este mundo ofrece, todo lo que hay en este mundo. Pero también de las cosas que Dios nos ha prometido y nos ofrece en su palabra. Dice la Escritura claramente, hermanos, que nosotros andamos por fe, ¿verdad?, y no por vista. Y la fe, hermanos, son las cosas que nosotros no vemos, pero estamos convencidos de que son verdaderas, que son ciertas. Cosas actuales, presentes, pasadas y venideras. Sin embargo, nosotros a veces solemos poner más importancia en lo que miran nuestros ojos y nuestro corazón se empieza a inclinar hacia las cosas de este mundo.
Es cuando nuestra lealtad, hermanos, se mira dividida. Y después de un momento de deliberaciones, de pensamientos, a la cual creo que todos nosotros en algún momento hemos estado sujetos en esa lucha interna, ¿verdad? Pero la gran tragedia es cuando en un momento dado alguien toma una decisión de dar un paso al costado para seguir las cosas de este mundo. Menciona varios nombres aquí el apóstol Pablo de personas que estaban sirviendo al Señor. No necesariamente los que menciona después también le habían abandonado. Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos dos personajes, Crescente es la única ocasión que lo vamos a escuchar en este versículo, en toda la Escritura. Y Tito, pues la carta siguiente que sigue aquí, en la carta del apóstol Pablo a Tito. Pero estos hombres, hermanos, al contrario de Demas, ellos estaban en donde Dios los había enviado. Crescente en Galacia y Tito en Dalmacia. Es decir, estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermanos, el mirar los nombres de estas personas, conocidas o no. Miramos a hombres que pagaron un precio. Hombres que nos dicen, hermanos, con el testimonio que la Escritura nos da, que nos dicen que sí se puede servir al Señor. Que sí se puede ser fiel, que sí se puede ser obediente al Señor, aún en las circunstancias más difíciles que podamos nosotros enfrentar. Nos dice, hermanos, son una testimonio, son un reproche para Demas de que sí se puede, de que no había razón por la que se fuera al mundo, a amar más este mundo, porque si ellos pudieron negarse, pudieron soportar, pudieron permanecer firmes e ir hacia Dios, a donde Dios les había enviado, significa que Él también pudo. La palabra es aquí, no quiso. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele, porque me es útil para el ministerio. Lucas, el médico amado, el Colosenses capítulo 4, 14, lo menciona como el médico amado. Saluda a Lucas, el médico amado. Y fíjese quién está al lado de él en este versículo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Un hombre que estuvo con él desde el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Hechos capítulo 27. Recordamos el relato ahí donde el apóstol Pablo es trasladado hacia Roma en una embarcación, y cómo el escritor Lucas empieza a escribir a partir de ese momento, incluyéndose, ¿verdad? Entonces partimos hacia tal lugar. En el trayecto sufrieron un naufragio donde estuvieron a punto de perder su vida. Un hombre que estuvo con el apóstol Pablo, fiel. Y vuelvo a lo mismo, hermanos, la gran bendición de poder tener un compañero en el camino, porque la vida cristiana es difícil, hermanos. Es dura. Un compañero con el cual podamos compartir, orar mutuamente, ministrarlos mutuamente. La referencia a Marcos es importante también, porque los que son lectores regulares de la palabra se acordarán que el apóstol Pablo y un hombre llamado Bernabé tuvieron una travesía, el primer viaje misionero, y en el segundo viaje misionero dice que tuvieron una controversia entre ellos por causa de Marcos. Marcos era un jovencito en aquel tiempo, y en el primer viaje Marcos había desertado, se había ido. Y en el segundo viaje
Bernabé lo quería llevar consigo, era sobrino de Bernabé, y el apóstol Pablo se opuso, dijo, no, este muchacho no, porque es muy rebelde y no hay seriedad, ¿verdad? Ya se nos fue la primera vez, seguramente esta vez también se va a ir. Entonces hubo un conflicto entre ellos y se separaron y cada quien tomó por su lado. Sin embargo, el tiempo pasó, hermanos. Y aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo, tráeme a Marcos contigo. Y ahí miramos la obra de Dios, hermanos, el proceso en el que todos estamos envueltos. El proceso de maduración, de crecimiento del apóstol Pablo. Podemos mirar un hombre radical, un hombre celoso de la palabra de Dios, que sin embargo a veces rayaba, ¿verdad?, en la intolerancia. Porque quería ver la misma convicción en todos, y tal vez no entendía en ese momento que cada quien está en un proceso, ¿verdad? Pero aquí en este punto miramos a un hombre ya maduro, a punto de partir, diciendo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Lo mismo podemos decir de este hombre, de Marcos, llamado también Juan. Un hombre que sí, que había tenido sus deslices, ¿verdad? Un desliz muy grande había tenido en su vida. Sin embargo, la palabra de Dios lo reivindica. Nos hace ver, nos hace conocer, ¿verdad? Que rectificó su caminar y fue un hombre que sirvió profundamente al Señor. Tanto así que podemos mirar un evangelio que lleva su nombre, el evangelio según Marcos. Estos hombres son ejemplares, hermanos, un gran ejemplo para nosotros a seguir. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, puede decir que no hemos fallado, que no hemos cometido errores, que hemos cometido tantas cosas, tropiezos? Sin embargo, tenemos a un Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de levantarnos. Podemos mirar en los detalles. El apóstol Pablo menciona aquí, cuando en el verso 13 le dice a Timoteo, cuando vengas tráeme el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. En estos detalles podemos mirar la profunda confianza que había entre estos hombres. A veces es lo que he notado, ¿verdad? La falta de confianza entre nosotros, que se miran los más mínimos detalles. ¿Cuántas personas nosotros tenemos la confianza, ¿verdad?, de poder expresarle libremente alguna necesidad que nosotros tenemos, por mínima que sea? Aparentemente podemos decir, son detalles, son cosas mínimas que el apóstol Pablo necesitaba. Sin embargo, recordemos que estaba en una prisión donde no se podía valer por sí mismo, y cada detalle que él necesitaba era algo valioso, que alguien pudiera suplirle esa necesidad. Aquí lo que miramos, hermanos, es precisamente eso, la disposición, la confianza de alguien en pedir, sabiendo que la otra persona va a responder. Y de la misma manera, hermanos, al meditar en la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo y lo que había en el ambiente, el apóstol Pablo estaba preso. ¿Por qué? Porque era cristiano, porque predicaba el evangelio. Ser cristiano prácticamente era ser un delincuente en aquel tiempo. Era el tiempo de Nerón, el emperador Nerón, que clasificó el hecho de ser cristianos como un delito a perseguir. El ir a visitar a aquel hombre era un peligro, era una amenaza para la vida misma de la persona. No era nada más la molestia, ¿verdad? Ahí tengo que ir a recoger el capote y los libros, qué molestia. No, voy a arriesgar mi vida para ir a llevarle estas cosas a este hombre al cual amo tanto. Y podemos mirar esa gran disposición de Timoteo para seguir sirviendo a Dios en la persona de este hombre.
En este pedacito, hermanos, en este texto bíblico, miramos tantas cosas, miramos la oposición con un nombre, ¿verdad? Alejandro, un nombre común, como si dijéramos hoy Juan, ¿verdad? No podemos identificarlo con algunos Alejandros que están en la Escritura, porque era un nombre muy común, pudiera ser cualquiera, ¿verdad? Pero es el nombre de la oposición, al cual le dice Timoteo, guárdate. Tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y eso nos habla de lo que hemos estado hablando, de la oposición que nosotros enfrentamos en este mundo para servir al Señor. Aquí en el versículo 16, estamos por terminar ya, hermanos, esta carta. Hay una controversia, porque el apóstol Pablo dice que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Controversia, ¿por qué? Porque algunos dicen que el apóstol Pablo está hablando de su actual encarcelamiento y que habla de la primera defensa que tuvo, la primera comparecencia ante la corte de aquel tiempo. Pero hay otros que hablan de su anterior encarcelamiento y de su anterior juicio que él tuvo. Sin embargo, yo pienso, ¿verdad? Como la gran mayoría piensa que se está refiriendo a su primer encarcelamiento, su primer juicio que él tuvo, por lo que miramos en el contexto. Por ejemplo, dice que solo Lucas está conmigo, entonces como que hay una contradicción, ¿verdad? Al momento yo sé que cuando leemos eso nos causa un poquito de confusión, ¿verdad? Solo Lucas está conmigo, y luego dice el 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Sin embargo, yo pienso esto, que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al primer encarcelamiento, y que nos da testimonio en Hechos capítulo 21, donde el apóstol Pablo, son varios capítulos donde se menciona el juicio que el apóstol Pablo pasó en ese tiempo. Pero dice, recordemos que el apóstol Pablo está meditando, ya con el pensamiento de la muerte en la mente, y empieza en su mente a pensar y a retraerse al tiempo pasado, y recordando aquellos tiempos similar al que estaba pasando en este momento, diciendo, en mi primera defensa, vamos a plantearlo de esta manera, en aquella ocasión cuando estuve preso por primera vez, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Es decir, no era nuevo para el apóstol Pablo lo que estaba mirando. Había experimentado ya la deslealtad de algunas personas, la falta de convicción de algunos de servir a Dios y de poner sus vidas al servicio del Señor y al servicio de su iglesia y de sus siervos. Pero algo que pudo experimentar el apóstol Pablo y que nos deja aquí en estas palabras, que a pesar de la soledad que él experimentó, y que aparentemente en esos momentos él se sentía solo, ¿verdad? Humanamente hablando, físicamente hablando, no había nadie alrededor de él. Si usted lee esos pasajes, una turba, ¿verdad?, de judíos vituperándolo, acusándolo y lanzando acusaciones falsas en contra de él. Pero él pudo experimentar en esos momentos, a pesar de la soledad, pudo experimentar la presencia y el respaldo de Dios. Dice el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es decir, en aquella ocasión el apóstol Pablo deseaba salir de esas circunstancias. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 1, a partir del verso 19,
Esta carta a los Filipenses, el apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión también, solo que fue en su primera experiencia como prisionero, en su primer encarcelamiento. Y fíjense la manera tan diferente que él escribe aquí. Por eso podemos tener la certeza de que es un tiempo diferente en otra ocasión, en la primera cautiverio del apóstol Pablo. Dice el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, el apóstol Pablo tenía la esperanza de salir, ¿verdad?, en este cautiverio. Tenía la esperanza de que las oraciones de la iglesia resultaran en su liberación. Aunque dice, si no resulta así, pues de hablar. Para mí la verdad es mejor partir y estar con Cristo. Pero sí deseo y anhelo, y aquí miramos las motivaciones del apóstol Pablo: deseo quedarme en este mundo por causa de vosotros. Es decir, la profunda convicción de este hombre, hermanos, que había dejado completamente de pensar en sí mismo para pensar en los demás. El apóstol Pablo salió de esta prisión y continuó predicando el evangelio, que era el deseo que él tenía, ¿verdad? Y lo que da testimonio aquí en este verso 17 del capítulo 4 que estamos leyendo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Fui librado de la muerte en aquel tiempo para continuar con la obra que Dios me había encomendado. Es decir, hermanos, todavía no era el tiempo del apóstol Pablo en aquel tiempo. Todavía no era tiempo de morir porque le quedaban cosas por hacer todavía, por cumplir. Más adelante, aquí en esta misma carta, en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, él sabía que todavía había muchas cosas por hacer. Sin embargo, en este tiempo era diferente. En este tiempo podemos mirar, hermanos, la diferencia en las palabras que él menciona en el versículo 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo no miro en estas palabras, no miro resignación forzada. No noto unas palabras con un pesar, porque su vida va a terminar en ese momento. Todo lo contrario, miro una satisfacción de un hombre que ha cumplido con lo que se le encomendó. Un hombre que está listo para morir, hermanos, para entregar su vida, porque sabe que ha cumplido con lo que el Señor le ha encomendado. Sin embargo, estas
estas dos prisiones que el apóstol Pablo nos dicen a nosotros también algo, hermanos. Que nosotros todavía no hemos acabado la carrera. Que nosotros todavía no hemos cumplido lo que Dios nos ha encomendado a nosotros para que hagamos. Que nosotros sabemos, hermanos, cuando meditamos en nuestro interior, sabemos nosotros que no, muchas veces ni siquiera hemos empezado. Algunos pueden decir, ni siquiera he comenzado. Tal vez algunos puedan decir, di unos cuantos pasitos y luego me detuve, pero yo sé que no he hecho lo que sé que tengo que hacer. Pues Dios es paciente, hermanos. Lo fue con el apóstol Pablo, un hombre que estaba en el centro de su voluntad y no permitió que su vida fuera tocada porque había algo que tenía que hacer. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer todavía, hermanos. Dios quiera que pudiéramos tener, hermanos, un porcentaje de la convicción que tenía el apóstol Pablo y cada vez estar dispuestos a despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestro pensar en nosotros mismos y comenzar a pensar en los demás. Que nuestros planes, nuestras meditaciones, que todo lo que nosotros hagamos, todo girara en torno, como lo que dijo el apóstol Pablo, mi deseo de quedar en la carne para servirlos a ustedes. Esto es por causa de ustedes. Los grandes males, hermanos, del ser humano, los grandes vicios, los grandes errores, los grandes pecados, todos tienen que ver con una sola cosa, con nuestro egoísmo. Quienes batallan, hermanos, para despojarse de adicciones, no es otra cosa, no, perdón, no es una enfermedad, eso no es una vil mentira. Es un exceso de amor por uno mismo que se niega a soltar la satisfacción que aquello trae. Los hogares separados, los divorcios. ¿Eso es lo mejor para ti, para los niños? No, no es lo mejor. Es un profundo amor por uno mismo y un deseo por satisfacer los deseos egoístas personales de uno mismo. La carencia, hermanos, de una disposición a tener unas relaciones ejemplares como la que estos hombres cultivaron, no tienen otra explicación, no podemos explicarla fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. El Señor Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre. No busques fuera de ti lo que daña, lo que corrompe. No, está dentro de ti, es lo que sale de nuestros corazones, lo que contamina al hombre. El apóstol Pablo está recordando aquel cautiverio y dice, Señor me rescató en aquella ocasión porque no había terminado todavía. En lo profundo del corazón él sentía esa certeza de que todavía había cosas que hacer, por eso pedía oración, por eso quería salir, aunque finalmente estaba lo que Dios decida. Y aquí el Señor, hermanos, el apóstol Pablo, en el verso 18, saca su conclusión de aquella experiencia pasada que él tuvo. Si el Señor me libró en aquella ocasión, dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No está el apóstol Pablo esperanzado, hermanos, a lo mejor el Señor hace algo y resulta de que siempre no me ejecutan y me dan la libertad. Ya lo leímos, ¿verdad? Versos 6 y 7, yo ya he terminado la carrera. El Señor me librará de toda obra mala. Él va mucho más allá de las cuestiones físicas o de lo que nosotros podamos entender como algo malo, ¿verdad? Toda obra mala.
Porque si alguien estaba experimentado, hermanos, después de Jesucristo, de los padecimientos en esta tierra, era este hombre. Molido a latigazos, apedreado, naufragios, hambres, persecuciones, sufrimientos de todo tipo. Nadie me causa molestias porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. No se refería a eso, hermano. Había cultivado una piel dura para eso. No son menores los daños que sufrimos, obviamente causan sufrimiento y queremos ser librados de ellos. Sin embargo, no es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. De toda obra mala. El Padre Nuestro termina, ¿verdad? Mas líbranos de todo mal. No dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. El apóstol Pablo, como ser humano dentro de una prisión, a punto de morir, era un hombre todavía, un ser humano bien ejemplar, un hombre fortalecido espiritualmente. Sin embargo, las tentaciones no se retiran hasta que uno deja esta carne. Seguramente si el apóstol Pablo se hubiera retractado, hubiera buscado un acuerdo, ¿verdad? Puedo vivir otro tiempo si me arreglo con las autoridades y me retracto de todo lo que he escrito y lo que he predicado. Pues que Dios me libre de toda obra mala. Esas deberían de ser nuestras oraciones también, hermanos. Obviamente, líbranos de un accidente, de una enfermedad, de la pobreza, de caer en pobreza económica. Líbranos, claro. Pero con un mayor énfasis deberíamos decir: Señor, líbrame de renegar en contra de tu nombre. Líbrame de fallarte, líbrame de apartarme, líbrame de ser un Demas. Líbrame de fracasar, líbrame de dejar la obra que me encomendaste a medias, de no terminarla. Líbrame de caer en tentación, de fallar. De muchas maneras que puede fallar un creyente. Líbrame de toda obra mala. Pero notamos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo no está pidiendo. Está confirmando que el Señor le librará de toda obra mala y le preservará para su reino celestial. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos, hermanos, la gran paga. Que va a guardar nuestras almas. Nuestra carne podrá ser tocada, hermanos, de muchas maneras. Todo lo que nos rodea, pero nuestra alma está segura en las manos de Dios. Podemos mirar a un hombre anciano cada día más cercano a su encuentro con el Señor. Él mismo escribió en la primera carta a los Corintios que mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando día a día. Podemos mirar a un hombre pleno, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones, en medio de una prisión dura, el cautiverio severo, le llaman al cautiverio que tuvo el apóstol Pablo en este tiempo. Mas sin embargo podemos mirar a un hombre pleno. A veces pensamos que la plenitud nos las va a dar este mundo, hermanos. Eso tenemos que despojarnos de esa idea. Claro que necesitamos, obviamente tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar duro en este mundo. Porque tenemos compromisos, ¿verdad? Tenemos familias, tenemos que ser responsables. Pero eso es para cumplir con nuestros compromisos. No para ser felices o para buscar en ello la plenitud de nuestras vidas.
La plenitud, hermanos, está en servir al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. El poder llegar un día, hermanos, al lecho de muerte y meditar como el apóstol Pablo lo ha hecho y decir, me acuerdo de todas las veces que Dios me libró. Circunstancias que pasaron y Dios nos fue librando, sin embargo todo tiene su término. La pregunta es cómo nosotros vamos a llegar a ese punto final en nuestras vidas. Les mencionaba la semana pasada, muchos nos vamos a lamentar, porque ya no vamos a poder caminar como antes, ya no vamos a tener el vigor físico que teníamos, ya no vamos a poder hacer lo que quedó pendiente en otro tiempo, y nos vamos a lamentar. Y vamos a pensar, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, sí, pero no lo hice. Dios en su misericordia nos guarda, ¿verdad? Mantenemos la fe y nos guarda, sin embargo, no nos vamos plenos de esta vida. La plenitud es servir al Señor con todo nuestro corazón, entregarle nuestras vidas y ser discípulos como lo fue Timoteo, el discípulo ejemplar. Una disposición a servir, a escuchar, a obedecer. Llegado el momento en nuestras vidas de madurez, ser como Pablo, estar dispuestos a quitarnos, dicen en el mundo, quitarnos la camisa, ¿verdad? Por otras personas. En la madurez que da la vida misma y sobre todo la vida cristiana. El poder ser tolerantes con los demás, amorosos verdaderamente, dispuestos a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en otras personas. Dios le permitió a este gran hombre terminar la carrera y guardar la fe. Sobre todo guardar su alma hasta el fin. Quiero leer un texto y con esto termino en Romanos capítulo 8. Porque si algo podemos aprender de este hombre, es una tremenda congruencia con sus palabras y con su manera de vivir. Capítulo 8, verso 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjese la pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.